En la iglesia de Cristo un día de estudio de la palabra de Dios, un día jueves donde se estudiaba la palabra del Señor. Me regaló el pastor un Nuevo Testamento y fui a casa a leer el Nuevo Testamento que el pastor Miguel me había regalado y empecé a leer el libro de Hechos. ¿Sí? Empecé a leer profusamente el libro de Hechos y quedé impactado. Usted sabe que el libro de Hechos habla de la iglesia saliendo a anunciar el mensaje. La iglesia conquistando el mundo, la iglesia yendo por las ciudades, por los pueblos, anunciando el mensaje de Jesucristo. Y cuando empecé a leer el libro de Hechos, esta historia, sentí que esa historia era mi historia y que yo me quería encontrar en algún momento haciendo aquello, predicando el Evangelio, saliendo, hablando acerca de Jesucristo. Y nació desde el primer día que leí el libro de Hechos una pasión por servir al Señor. Puedo decir a uno una necesidad, un deseo de servir al Señor. Recuerdo que en una reunión de oración las primeras semanas el pastor hizo una pregunta y yo demasiado quería responder, ¿verdad? Me levanté y temblé todo, dije cualquier cosa, pero demasiado quería hacer algo, ¿verdad? Quería hablar del Señor y quería exponer el mensaje allí en aquella oportunidad. Nunca olvido esa hora, me temblaba toda la boca, una respuesta sencilla. ¿Quién dijo tal cosa? Y yo temblé todo, pero me levanté y lo dije. Había que hacer algo para el Señor. Tenía una pasión por servir a Cristo. Quiero decirles, hermanos queridos, que debe ser común a todos nosotros que hemos conocido a Cristo como Salvador, la pasión por servirlo. Debe ser común a todos nosotros el deseo de servir a Dios, de hacer algo para el Señor. Y debo confesarles, hermanos queridos, que usted no va a tener plenitud alguna en su vida si usted no vive para los planes que Dios tiene para usted. Esos tiempos en que empecé a servir al Señor, aunque las cosas no me iban bien, había un gozo indescriptible. Algo pasaba en mi corazón, en mi interior, que a pesar de las circunstancias yo me encontraba feliz, porque sencillamente estaba sirviendo al Señor. Servir al Señor trae una plenitud de gozo. El texto que le hemos leído, el libro de Romanos, lo encontramos a Pablo, el apóstol Pablo, presentándose como un ministro, como un servidor de la iglesia. En el mismo libro Pablo habla de su deseo de compartir un don, de hacer algo a favor de la iglesia en Roma. Él dice, tengo una deuda con ustedes, tengo un deseo, tengo una obligación, quiero irme junto a ustedes para ministrarles, para enseñarles, para predicarles. Hay un deseo en mí de irme junto a ustedes para hacer esta tarea. Pablo dice más aún en otro de sus escritos, si yo no anuncio el Evangelio, miserable de mí, pobre de mí, si no sirvo al Señor, si no hago la tarea para el Señor. Es decir, a todos nosotros nos es impuesta una necesidad. Tenemos la responsabilidad, la obligación de servir al Señor. ¿Y quién tiene comunión con Dios? El que está en comunión con el Señor, está en plenitud con el Señor, siempre va a querer hacer algo para Él, va a querer servirle. Pero, siempre hay un pero debemos reconocer que no alcanza con las ganas o la obligación, sino que el servicio a Dios tiene que hacerse de manera correcta, de manera que nuestro deber de servir al Señor resulte en bendición para el pueblo del Señor. Es decir, yo puedo tener las ganas, puedo tener el deseo, puedo tener el compromiso y aún puedo tener, como en el caso de hoy, la bendición para hacer la tarea. Pero si yo no dispongo mi corazón correctamente, si yo no cumplo con mi deber de edificar a la iglesia en base a los principios de la palabra de Dios, en vez de bendición puedo ser de tropiezo, de daño a la iglesia del Señor. Y cuando estudiamos la Escritura, encontramos que muchas personas intentaron servir a Dios, pero lo hicieron sin los principios correctos y entonces en vez de bendecir han terminado dañando. Yo quiero decirte que necesitas servir a Dios. Hay impuesta una obligación en ti, si has conocido a Jesús, en involucrarte en la obra del Señor, en participar, en edificar a la iglesia del Señor. Pero para que tu responsabilidad sea de bendición, tiene que estar establecida en principios de que establece la palabra del Señor. Y yo quiero compartir estos principios con ustedes en esta noche, para que no solo sirvamos a Dios para encontrar aquella plenitud, sino que sirviendo a Dios, edifiquemos a la iglesia. No queremos de ninguna manera servir al Señor y dañar a aquellos que Dios nos ha llamado a bendecir. Queremos ser de bendición. Ahora bien, usted encontrará plenitud sirviendo al Señor
pero debe servir al Señor conforme a los principios de la palabra. Y quiero mencionar 3 principios sencillos establecidos en el pasaje de Romanos capítulo 1, del versículo 8 al 15. Principios que aplicados en nuestra vida nos permiten cumplir con el deber de edificar a la iglesia. El primer principio que aplicado en nuestra vida bendice a la iglesia, edifica a la iglesia, es el principio de la oración. En el versículo 8 al versículo 10 leemos en la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje a vosotros. Ciertamente trae plenitud y gozo servir al Señor, pero quiero animarte a que sirvas al Señor estableciendo los principios que edifican la iglesia. Y el principio primero es la oración. Yo puedo edificar la iglesia, yo puedo bendecir la iglesia cuando mi servicio, cuando mi trabajo está revestido de oración. Dicho de otra manera, de manera negativa, cuando mi trabajo no está revestido de oración, entonces puedo no ser de bendición a la iglesia. ¿A qué me refiero con la oración? En estos 3 versículos, Pablo menciona la oración en 3 diferentes situaciones o propósitos. El primer propósito es el agradecimiento. Pablo ora agradeciendo a Dios porque los hermanos están desarrollándose en la fe. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En primer lugar, Pablo, que quiere ser de bendición a aquel pueblo, dice que él hace su oración agradeciendo a Dios porque los hermanos se han convertido, han cambiado y la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Es decir, su oración inicia en agradecimiento por las personas a las cuales él va a bendecir. No llega a Roma para predicar porque es el apóstol, sino que tiene mucho tiempo agradeciendo a Dios por la vida de los hermanos. Es evidente que Pablo tenía algunas listas de oración por las cuales ora. Y según lo dice en el versículo 9, siempre en todas las listas de oración estaba recordando a los hermanos en Roma. Primero, la oración de agradecimiento. Ora por aquellos a quienes va a ministrar. Agradece a Dios lo que está haciendo en sus vidas. En segundo lugar, aparte de agradecer a Dios por ellos, agradecer a Dios por la vida de aquellos que va a ministrar, también ora para que Dios bendiga a las personas que va a ministrar. Versículo 9, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu, dice que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, aparte de agradecer a Dios, gracias Señor por fulano, gracias por la iglesia en Roma, aparte de agradecer a Dios por el crecimiento de ellos, está orando para que Dios bendiga a las personas a quien Él tiene que ser de bendición. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Todo ministerio, todo servicio, todo ejercicio de nuestra responsabilidad a favor de los demás será de bendición, de edificación, en la medida que esté revestido de oración. Si yo voy a ser ujier hoy en esta hora, voy a orar al Señor para que cada persona que entre por la puerta sea alcanzada por la gracia del Señor. Voy a orar y voy a pensar, ¿quién llega primero? Y primero llega, la gente de la Escuela de Vida y Discipulado. Voy a orar que todos los alumnos se queden en el culto, Señor. Y luego sabe que va a entrar Marco y que va a entrar Zulma y que va a entrar Juan. Y el ujier está orando, que yo pueda bendecir a cada uno. Está orando por aquellos a los cuales va a ser. Y no solo ese domingo, sino que continuamente estoy orando. Usted como líder de GPO, sin lugar a dudas, presenta o debe presentar a Dios en oración cada uno de sus discípulos cada día. También la oración, a más de agradecimiento y de bendición por quienes ministra, se ora para que haya la oportunidad de ser bendición a aquellos que tenemos que bendecir. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ora agradeciendo, ora para que Dios los bendiga a ellos y ora para que Dios abra las puertas del ministerio, para que Dios le permita. Y el texto dice rogando, suplicando, por favor Señor, dame la oportunidad, permíteme ser de bendición a la iglesia de Roma. Pablo dice que él en varias oportunidades intentó ser de bendición a la iglesia de Roma. Planeé viajes, pero no
pude ir. En otra oportunidad Pablo dice a otra iglesia, intenté ser de bendición, pero Satanás nos estorbó. Intenté ir, pero Satanás se opuso. ¿Qué hace el ministro que edifica la iglesia? Está orando para que Dios abra puertas, para que nada se tranque, para que nada impida la oportunidad de bendecir. Cuando nosotros venimos a ministrar, cuando servimos, cuando actuamos en este contexto de agradecimiento, de bendición y pidiendo la oportunidad, llegamos con un corazón diferente y con la bendición de Dios para bendecir a nuestra iglesia. Debo decir que aquí lo que me preocupa como pastor es que muchas veces servimos, ministramos, trabajamos porque es nuestra responsabilidad. Sencillamente porque la agenda marca que la siguiente hora es la que tengo que hacer esto, porque tengo que irme al GPO porque soy líder, o porque hoy me tocó cocinar, ¿verdad? Entonces, tengo que irme y me voy a hacerlo, pero me olvido de aplicar el principio de la oración. Cuando yo no aplico el principio de la oración, estoy dejando a la voluntad de la vanidad de este mundo, a la acción del diablo y aún a los temperamentos que van y vienen, a que las cosas pueden ser de bendición o no. Pero por el contrario, si cuando Norma, ¿cuándo toca cocinar? ¿Dónde está Norma? ¿Cuándo te toca a vos venir a cocinar? El martes Norma está diciendo gracias Señor por doña Elena, no me acuerdo ninguno nombre de la gente del comedor ahora, ¿verdad? Por Miriam, y empiezo a orar por cada gracias Señor por estas personas, los has guardado. Y además de eso está diciendo bendícelos, guárdalos, que todos puedan llegar, que ninguno se quede. Y además de eso Señor permite que hoy haga una comida riquísima, que la comida sea sabrosa, Padre. Toca a alguien para que mande un par de cabezas de ajo Señor hoy, ¿verdad? Y un poco de orégano para condimentar, ¿verdad? Y Señor provéeme para llevar aparte un choricito colorado para el poroto, ¿verdad? Y estoy orando. El ministerio realmente es de bendición, puede edificar. Pero si yo me levanto sobre la hora, no oré por nadie, se me pincha la rueda del auto, llego, ya se acabó el gas, el pastor Jorge no está para ir a comprar, Salvador, ¿verdad? Su auto se le descompuso, todo está mal, estoy argelado y en vez de bendecir, soy de tropiezo en el servicio. Por eso yo quiero alentarle, recordándole que la plenitud está en el servicio a Dios, que inicie con la oración, revista su ministerio, su servicio, su deber, revístalo de oración, ponga a las personas que Dios ha puesto a su cuidado delante de Dios, agradezca por ello, bendiga sus vidas y ora a Dios para que nada detenga el ministerio que usted tiene que realizar. Y de esa manera usted será de edificación para la iglesia del Señor. El segundo principio a aplicar para que nuestro servicio, nuestro deber sea de edificación, es el principio del conocimiento. Yo no puedo servir o no debo servir sin el conocimiento necesario acerca del servicio. Versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está convencido que él tiene que bendecir a la iglesia en Roma. Pero aunque él nunca fue a Roma, porque Pablo no plantó la iglesia en Roma, él no fundó la iglesia en Roma, ni había conocido Roma, visitado Roma hasta el momento de esta carta, él no había estado nunca en Roma. Pablo tiene un conocimiento del estado espiritual de los hermanos en Roma. Él sabe que los hermanos en Roma están creciendo espiritualmente, que se están desarrollando y que por todos lados se habla de su fe. Es decir, Pablo va a ministrar a la iglesia en Roma en conocimiento de quiénes son las personas que tienen que conocer. Y voy a tomar un poquito el contexto más amplio del texto para explicarlo. Uno debe cumplir con su deber, pero para que sea de edificación tiene que tener conocimiento. ¿Qué conocimiento? En primer lugar, tiene que conocer el desarrollo del discípulo a quien va a ministrar, que es lo que dice el versículo 8. Cuando Pablo va a Roma y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él sabe cómo está la gente. Él las conoce, él sabe su condición y está marchando a tener un pueblo que él ya conoce, que son conocidos para él. Si usted después ve el capítulo 16, puede ver cómo puede conocer a los miembros de la iglesia. Es decir, él sabe el desarrollo que tiene y como sabe el desarrollo que tiene, él sabe lo que tiene que entregarles. La carta a los romanos es una carta excelente en cuanto a conocimiento teológico, doctrinal. Es el mejor tratado sobre la salvación que encontramos en la Biblia. Y es un alimento
fuerte, dura, es una palabra teológica complicada, pero porque conoce el desarrollo del discípulo. Cuando uno no conoce dónde está la persona que va a ministrar, pues entonces posiblemente va a hablar de cosas que la persona no va a entender o no va a poder aprender. Así que uno necesita en primer lugar conocer al discípulo. En segundo lugar tiene que conocer el contexto de la iglesia donde ministra. Pablo dice en el versículo 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El texto a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, es una palabra que puede generar alguna molestia para algún grupo de aquella época. Cuando dice a griegos y no griegos, está incluyendo a los romanos dentro de la cultura griega. Y cuando dice sabios y no sabios, está diciendo los griegos son los sabios, los no sabios son los demás. En el texto original dice a griegos y a bárbaros, ¿sí? Para los griegos los únicos cultos eran ellos, todos los demás eran bárbaros, eran incultos. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia en un contexto que él conoce quién forma la iglesia. En la iglesia de Roma hay gente que tiene cultura griega, gente intelectual, pero hay gente que no tiene conocimiento. Y él sabe cuál es el contexto donde se mueve la iglesia y a partir de ese contexto él va a ministrar a la iglesia del Señor. Es decir, conoce el contexto, la situación diaria, el entorno, lo que le pasa a la gente y al conocerlo él puede servirlo de la mejor manera. Me encanta cuando los pastores durante la semana están ministrando. Usted sabe que cada día un pastor viene a orar por la gente y a entregar los alimentos en el comedor. Está el equipo de cocina, pero tenemos un pastor que acompaña al equipo. Un pastor diferente. El pastor Salvador, la pastora Emi, el pastor Jorge, la pastora Eva, la pastora Marina, se van rotando en esto. Y me encanta cómo ellos conocen los nombres de las personas. Cuántos hijos tienen, cómo se llaman, dónde viven. Cuando un día está lloviendo y dice, ¿y quién le va a llevar a la hermana Miriam la comida? ¿Sí? La vez pasada cerramos el comedor por Jueves Santo, pero se pusieron de acuerdo para que jueves y viernes no faltara la comida para Miriam, que no tenía quien le cocine. Porque conocen a la gente, conocen su necesidad, conocen su contexto. Esta es la forma de ser, de bendecir a la iglesia. No actúo porque sí, sino porque conozco a las personas que estoy sirviendo. ¿Cuántos me dicen amén? El tercer conocimiento tiene que ver con la naturaleza humana. A partir del versículo 21 y hasta el 25, bueno, todo el capítulo 1, desde el 21 en adelante, Pablo hace una descripción del ser humano. Voy a leer unos versículos nomás para no desviarnos del tema, pero fíjense en lo que dice, a partir del verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo continúa allí con su enseñanza en el capítulo 1. Pero lo que él señala a partir del versículo 21 es un conocimiento profundo del corazón humano. Cuando Pablo está hablando acerca del proceso de la salvación y está queriendo ministrar a la iglesia en Roma, Pablo sabe cómo es el hombre, qué piensa, cómo actúa. Ahora, este conocimiento humano no es un conocimiento intelectual o científico, sino que es un conocimiento revelado de la palabra del Señor. Yo suelo hablar con la gente en consejería matrimonial, en algunos problemas. Hay cosas que yo nunca he hecho. Nunca probé, por ejemplo, alguna droga fuera del alcohol, ¿verdad? No he probado, nunca fumé marihuana, nunca probé cocaína. Gracias a Dios, Dios me libró de aquello, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. ¿Eso quiere decir que no estoy apto para tratar con una persona o ayudar a una persona que conoció las adicciones? Sí puedo hacerlo, porque la palabra de Dios me revela cómo es el corazón del hombre. La Biblia es el manual que puede llevar al hombre a una vida de plenitud. Y si yo conozco, puedo ayudar al individuo que está en conflicto. Entonces, el conocimiento humano me estoy refiriendo a lo que la palabra de Dios dice, cómo somos y qué necesitamos. Toda persona que va a ser de bendición va a tener profundo conocimiento de la palabra, va a conocer a quien ministra y sus soluciones a partir del estudio
de la palabra del Señor. Obviamente que es oportuno que ustedes se capaciten en alguna área, ¿verdad? Y como todos nosotros como pastores hemos estudiado alguna rama de la psicología, de la psiquiatría, algún área, ¿verdad?, del conocimiento social, pero principalmente conocemos al hombre a través de la palabra del Señor. Entonces necesitamos el conocimiento de la naturaleza humana, no hablar lo que creemos, lo que escuchamos o lo que vimos por ahí, sino lo que la palabra de Dios nos dice respecto al ser humano. Tengo que decirlo porque estamos en la época, ¿verdad? Los he escuchado a los hermanos, cada uno tiene su corazoncito electoral allí, ¿verdad? Y no voy a preguntar por qué va a votar de ninguna manera, pero todos tienen su corazoncito ahí electoral. Y algunos son afiliados a sus partidos, y algunos aquí son candidatos, han sido candidatos dentro de sus partidos. Y yo suelo sentarme y preguntarle, ¿cuál es la doctrina de tu partido? ¿Qué cree tu partido sobre esto, sobre aquello? Y yo puedo ver cómo responden, y perdónenme que lo diga, responden conforme a lo que enseñan en su doctrina, pero en su doctrina está contraria a la palabra del Señor. La mayoría de nosotros venimos con un conocimiento cargado de la sociedad que es opuesto a la palabra del Señor. En estos días está en auge un político argentino que puede tener oportunidad de ganar las elecciones, y este hombre habla en contra de la justicia social. Es enemigo, dice que es una basura, es una mentira. Pero una persona que tiene profundo conocimiento de la palabra del Señor sabe que la justicia social es un principio bíblico. Y yo no puedo ser libertario como este hombre y oponerme a la justicia social cuando la palabra de Dios me enseña que yo tengo que actuar a favor del desprotegido, de la viuda, del huérfano. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestro conocimiento no sea solamente de la naturaleza humana, del punto de vista humano, sino a partir de la palabra del Señor. Así que le animo a que estudie la palabra. Sencillo. Estudie la palabra, busque en la palabra la orientación para su vida, para su desarrollo, para el ministerio. Pero también es importante que la persona que va a ser de bendición pueda tener conocimiento del poder del Evangelio. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al griego y al bárbaro, para ambos es poder de Dios. Si hay un conocimiento que Pablo tiene y cual lo empodera para ser de bendición a la iglesia en Roma, es el conocimiento del poder del Evangelio. Él sabe que el Evangelio, el mensaje del Evangelio es poderoso para transformar vidas, para cambiar, para transformar. Él había sido un perseguidor de la iglesia, un hombre violento, lleno de ira, respirando amenazas, se encontró con Jesucristo, creyó en el mensaje del Evangelio y fue transformado en el apóstol que enseñó en 1 Corintios 13 la enseñanza máxima sobre el amor. ¿Qué produjo este cambio? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Cuando uno lee la lista de pecados de Romanos se asusta. Cuando lee la lista de pecados en el libro de Corintios se asusta. Pero Pablo dice, algunos de nosotros éramos así. Pero el Señor nos ha ayudado. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para ser de bendición? Hay que conocer el poder del Evangelio. Nosotros no estamos aquí para condenar, para marcar los pecados, sino para recordar. Cristo tiene el poder para cambiarte. Él puede transformar tus momentos más oscuros en momentos de luz. Él puede tomar tu carácter irascible, lleno de odio, en una persona de amor que perdona, que se entrega. Él puede sacarte de los vicios y llevarte una vida de santidad, porque es poderoso el mensaje de para transformar nuestras vidas. Y necesitas. Si estás desesperanzado, si te parece que tu discípulo no va a cambiar más, si ese no tiene esperanza, cállate nomás, sentate, no sigas haciendo nada. Si no hay convicción en el poder del Evangelio, tus palabras pueden herir y pueden lastimar. Pero si estás convencido de lo que la palabra de Dios dice, pues habla con libertad el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalmente también es necesario el conocimiento del individuo. Si yo voy a ser de bendición, tengo que conocer a las personas de manera individual. No lo voy a leer, pero tendría que usted tomarse el tiempo de leer Romanos capítulo 16. Pablo está terminando la carta a los romanos y dice, saludo a Febe, diaconisa en Cencrea. Ahí se va Febe junto a ustedes, bendigan a Febe porque Febe es una diaconisa que nos ha ayudado mucho. Saluden a la mamá de Rufo y mía, que me ha cuidado mucho. Saluden a Epafras y empieza a nombrar a cada uno de los miembros de la iglesia en Roma. Los conoce a todos y para todos ellos tiene una palabra de bendición. Fulanito, el primero
lo que gané para el Señor. Fulano, ese es mi primo, le quiero muchísimo. O Junias, un apóstol en el Señor. Para todos tiene una palabra. Porque no se puede ser de bendición si no consideramos al individuo como el objeto del amor de Dios. Creo que tengo que decirlo de vuelta. No se puede ser de bendición si no consideramos que el objeto del amor de Dios es el individuo. Dios vino a salvar personas, no organizaciones. Dios vino a tratar con el individuo de manera particular. Dios tiene tu nombre en la palma de su mano. La Biblia dice que Dios tiene un frasquito en su cuello, obviamente figurativamente, que se llama redoma. Diga conmigo redoma. Y dice, yo tengo tus lágrimas en mi redoma. Hay un frasquito allí donde Dios ha guardado cada una de tus lágrimas. Dios te conoce de manera particular y vos que intentás ser de bendición a otros tenés que tratar con la persona de manera particular. Tenés que conocer al individuo, tenés que tratar con la persona. No somos masas. No somos un número, somos personas con necesidades que tienen que ser atendidas de manera particular. Alguien tiene que velar por vos y alguien tiene que velar por mí de manera individual y conocerme tal y como soy y tratar con mi vida con cariño, con amor y con dedicación. Esto es lo que Pablo hace en el Romanos. Conoce a cada uno, sabe su problema, sabe su inquietud. Muchas veces se ha confundido en la iglesia del Señor la masa con el crecimiento de la iglesia. Con que mucha gente significa mucho crecimiento. No. El problema está que cada uno tiene que ser conocido por nombre. Tiene que ser atendido de manera individual. Debe ser cuidado, pastoreado de manera individual. Así que yo quiero alentarte a que no sueñes con ser un ministro de multitudes. Porque lo que Dios quiere es que trates a uno en particular. A ese que Dios tiene su lágrima en su redoma, que ha escrito su nombre en su mano, a ese quiere que vayas y puedas ministrar y ser de bendición. Se trata de personas y el conocimiento de los individuos es determinante para poder ser de bendición. Finalmente, hermanos queridos, el tercer principio que permite que nuestro deber sea de edificación para la iglesia es el principio de la edificación mutua. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando Pablo dice, estoy orando para poder ir y compartir algún don espiritual, quiero darles algo, quiero tener un fruto entre ustedes, ciertamente Él puede ser de bendición para ellos. Pero no se olviden que servir a Dios es nuestra bendición. A servir a Dios, trabajar para Él, dedicarnos a Él es lo que nos bendice y trae plenitud a nuestra vida. Nadie está pleno hasta que no encuentra el propósito que Dios tiene para su vida. Hasta que no lo identifica, hasta que no lo recuerda, hasta que no entra en sintonía con Dios para vivir para lo que Dios quiere, uno no tiene plenitud. Entonces, ciertamente Pablo iba a bendecir la iglesia de Roma, pero Pablo no podía seguir sin bendecirla, porque la plenitud está en servir a Dios. Es decir, ellos necesitaban de Pablo su palabra de bendición, pero Pablo los necesitaba a ellos para bendecirlo, porque nosotros sin servir a Dios no tenemos sentido de vida. Entonces, Pablo puede entender que la oportunidad de bendecirlos a ellos es la oportunidad de él ser bendecido. El mayor beneficiado de compartir el don espiritual sería Pablo. Pablo dice, me es impuesta necesidad de hablar el evangelio. Además, aquellos que recibirían el don también tenían dones para compartir. La palabra de Dios dice que Dios ha repartido dones en la iglesia. Y que de la interacción de cada uno de nosotros es como se produce el crecimiento. Es decir, la persona que Dios pone a tu cuidado, que tenés para bendecirle, es la persona que también tiene para bendecirte a vos. Yo interactúo con la iglesia en el pensamiento de que yo los bendigo, pero son necesarios para mi bendición. Sencillamente no me creo la última Coca-Cola del desierto. No es que sin mí no van a hacer nada, no es cierto. En aquella noche tan trágica en que el pueblo se había puesto una fecha para que el pueblo de Israel fuera destruido. Estoy hablando en el tiempo del rey Asuero y del rey Artajerjes y la reina Esther. Se había puesto un decreto, una fecha en que los enemigos de los judíos se iban a levantar e iban a matar a todos los judíos. Tenían el derecho, el permiso del rey para levantarse los
los enemigos de los judíos y matar a todo el pueblo. Mardoqueo, cuando se entera de esto, le llama a su prima Esther, a su sobrina Esther, y le dice: Esther, tenés que ir con el rey, hace algo para que el pueblo sea liberado. Y Esther le dice: pero tío, si yo me voy, el rey me puede matar, el rey no me ha llamado en mucho tiempo. Si yo voy y me presento delante del rey, puedo perder la vida. Y el rey, y a Mardoqueo le dice: haz lo que quieras. Si vos no te levantás y haces algo, Dios traerá liberación a su pueblo de alguna otra parte. Pero quién sabe si para esta hora ha llegado el rey. Es decir, si vos no haces lo que tenés que hacer, Dios va a levantar a otro. Dios va a usar a otro. Pero esta puede ser tu oportunidad de ser de bendición. Entonces Esther, con la carga que significaba, convocó un ayuno y al día siguiente se levantó y actuó a favor de su pueblo. Y hasta el día de hoy se recuerda el día de la liberación, el Purín, el día de la liberación, porque Esther entendió que Dios puede libertar de cualquier manera, pero ella podía ser la oportunidad de liberación. Quiero decirte que Dios te ha llamado a ser de bendición, que tú necesitas ser de bendición, pero no eres la única oportunidad ni la única opción de Dios. Bendecir es tu mejor oportunidad. Y cuando te relacionas con la iglesia tienes que reconocer que aquel que está frente a vos es el que tiene una palabra de bendición para tu vida, así como vos podés bendecir la de él. Vámonos pues en mirar al otro como aquel que me bendice, con el cual hacemos equipo, con el cual somos de bendición, y dejemos de creer que sin nosotros nada puede funcionar. Porque cuando bendecimos es cuando la bendición viene sobre nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra.